Listo. Bueno, hoy vamos a trabajar hablando acerca del tema de la tabla periódica. Vamos a hablar de cómo fue la organización. Vamos a empezar a hacer un recuento acerca de la historia, cómo se organizaron los elementos químicos a nivel de la tabla periódica, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de la tabla periódica, más o menos hacia el año 1850, ya prácticamente se tenía el 50% de los elementos químicos, ¿no? Organizados. Eh, Sin embargo, desde antes, siempre, desde que empezaron a descubrir algunos de los elementos químicos, empezó a buscar la manera de ordenarlos y agruparlos, ¿no? Entonces, se presentaron diferentes formas de clasificación. Dentro de eso encontramos a Lavoisier, que es el padre de la química, y Berzelius, que organizaron a los elementos químicos en forma muy general, prácticamente formando unos que eran los metales, otros que eran los no metales y otros que eran los semimetales, ¿no? Pero como esa característica era demasiado general, entonces más adelante se presentaron otras propuestas. Tenemos, por ejemplo, hacia el año 1817 a Wolfgang Dobereiner, quien empezó a organizar los elementos químicos y notó algo importante, que cada tres elementos tenían propiedades físicas y químicas que eran muy similares, ¿no? Entonces, él ordena los elementos químicos en grupitos de tres, por esta razón se les llamó las triadas de Dobereiner. Después encontramos a Charcot-Comtois, Alexander Charcot-Comtois, que nos organiza los elementos teniendo en cuenta una secuencia, y en esa secuencia se formaba como una especie de espiral que fue denominado el caracol telúrico, ¿no? Donde prácticamente había una característica especial de los elementos y estos estaban ordenados en torno a su peso atómico, ¿no? Después, hacia el año 1864, encontramos a John Newlands, quien ordena los elementos de acuerdo también a su peso atómico y nota algo importante, que el octavo elemento siempre repetía las propiedades químicas del primero, ¿no? En este caso, a este tipo de organización se le conoce como las octavas de Newlands. Muy bien. Bueno, después encontramos a Lothar Meyer, Julius Lothar Meyer. Lothar Meyer se dice que empieza a trabajar más o menos al tiempo con Dmitri Ivanovich Mendeleev, haciendo la propuesta de la tabla periódica. Sin embargo, a quien automáticamente se le da totalmente el crédito de la tabla periódica que nosotros utilizamos en la actualidad, se le otorgó directamente fue a Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Bueno, ¿cuál era la idea de organizar los elementos químicos? Ellos crean una tabla donde ya empiezan a ubicar cada uno de los elementos químicos. Ahí ya teníamos 63 elementos y de esos 63 conocidos y 8 que recién se estaban empezando a descubrir, ¿no? Y los empiezan a ordenar teniendo en cuenta también el peso atómico, ¿no? Hubo algo que fue supremamente acertado frente a la tabla periódica, y es que ellos dejaron unos espacios vacíos pensando en el futuro, en que tal vez a futuro se iban a descubrir nuevos elementos químicos. Entonces dejan unos espacios en blanco, unos espacios vacíos para poder ubicar a esos nuevos elementos que se fueran descubriendo, ¿no? Entonces, eso es algo importante frente a lo que es la tabla periódica. Sin embargo, en la tabla de Mendeleev, no es como la que nosotros tenemos actualmente. No olvidemos que Dmitri Mendeleev es ruso y la tabla periódica solamente tenía 8 grupos, es decir, hablamos de los 8 grupos representativos que nosotros conocemos en la actualidad. Y los elementos de transición estaban dentro de esos grupos, ¿no? A nivel de la tabla periódica. Y esa es la tabla que actualmente en Rusia se utiliza, por ejemplo, muy diferente a la que nosotros empleamos. Muy bien. Bueno, después de Mendeleev encontramos a Moseley. Henry Moseley, empieza a organizar ya los elementos de acuerdo al número atómico, que es como tenemos la tabla ordenada en la actualidad. Aquí con Mendeleev los elementos estaban ordenados según sus pesos atómicos, pero Moseley nos ordena los elementos químicos teniendo en cuenta ya el número atómico.
Y entonces eso es esa es la forma que nosotros tenemos en la actualidad para ordenar los elementos químicos. Y finalmente encontramos a Alfred Werner. eh, Él es un químico suizo y que nos propone la configuración en forma de octaedro, ¿no? En esos complejos de transición. Es decir, aquí ya vemos la tabla periódica que conocemos actualmente, donde tenemos esos grupos de transición que nosotros los conocemos como los grupos B, ¿no? Y a eso es lo que se le conoce como la geometría molecular octaédrica. Bien, vamos a ver un video acerca de esta organización, esta historia de la tabla periódica. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Courtois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura, en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años,
muchas mentes y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Perfecto. Bueno, vamos a ver, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien, bueno, entonces ahí es simplemente como para reforzar un poquito lo que habíamos visto. Bien, vamos entonces a hablar de esa organización de la tabla periódica, ¿no? Entonces ya vimos que Henry Moseley es el que empieza a ordenar los elementos de acuerdo al número atómico, ¿no? Teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, ¿no? En ese caso, los elementos se ordenan en la tabla periódica a nivel de los periodos y a nivel de los grupos o familias. ¿Qué son los periodos? Los periodos son las 7 filas que van en forma horizontal de izquierda a derecha, ¿no? Y la representamos con números arábigos que van desde el 1 hasta el 7. No olvidemos que el periodo me está identificando el nivel de energía, el último nivel de energía del elemento como tal. Muy bien. Si nosotros vamos a hablar del primer periodo, el primer periodo solamente tiene 2 elementos y son los elementos representativos. En ese caso hablamos del hidrógeno y el helio. En el segundo periodo, que inicia con el litio, luego tenemos al berilio, tenemos al boro, al carbono, al nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Entonces, este periodo 2 está constituido por 8 elementos representativos. ¿Por qué les llama representativos? Porque son los que están se identifican con la letra A, ¿no? Pertenecen a los elementos del grupo, de los grupos A, y estos son llamados representativos. El periodo 3 también tiene 8 elementos: sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. 8 elementos representativos. El periodo 4 ya tiene 18 elementos. ¿Por qué 18 elementos? Porque tiene 8 elementos representativos o que pertenecen a los A, y estos que están aquí en la parte media que los llamamos elementos de transición. El periodo 5 también tiene 18 elementos, de los cuales 8 son representativos, estos de acá y estos dos, y 10 de transición, que son estos que vienen en la parte media. El quinto periodo también tiene 18 elementos. 18 elementos representativos son 8 y 10 de transición. Pero cuando hablamos del grupo 6 y del grupo 7, aquí vamos a ver lo siguiente. En el grupo 6 y en el grupo 7, perdón, en el periodo 6 y en el periodo 7, encontramos no 18, sino 32 elementos. El sexto periodo tiene 32 elementos. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que ubicarnos en el periodo 6, grupo 3B. Aquí encontramos al lantano. Y si nosotros revisamos la parte del lantano, el lantano tiene número atómico 57 y después sigue el hafnio que tiene número atómico 72. ¿Cuál es la razón? Que el número 58 del lantano está en la parte inferior, en estos grupos que están aquí en la parte inferior. A estas dos filas las conocemos como los elementos de tierras raras. En este caso, la primera fila, en el momento de hacer la distribución electrónica, nos sale que es la del lantano, es decir, periodo 6, grupo 3B. Por eso es que a toda esta serie se le llama la serie de los lantánidos. Muy bien. Y aquí entonces encontramos que en el periodo 6 hay 32 elementos. ¿Por qué 32 elementos? Porque tenemos 8 elementos representativos, que son el cesio, el bario, el talio, el plomo, el bismuto, polonio, astato y radón, 8 representativos, los 10 de transición, que son estos, y estos 14 que tenemos acá, que es la serie de los lantánidos. Muy bien, entonces el periodo 6 y el periodo 7 tienen también 32 elementos. Aquí en el periodo 7 nos vamos a ubicar en el grupo 3B y encontramos al actinio. El actinio
es el elemento cuyo número atómico es el 89. Muy bien. Y toda la serie de elementos de tierras raras que aparece aquí en la parte inferior se le denomina la serie de los actínidos. ¿Por qué? Porque sus características en la distribución son la misma del actíneo, es decir, periodo 7, grupo 3b. Entonces, esta que está acá es la serie de los lantánidos y esta que encontramos acá es la serie de los actínidos. Entonces, en el periodo 7 tenemos 32 elementos, 8 representativos, 10 de transición y 14 actínidos, 14 que son la serie de los actínidos que aparece aquí en la parte inferior. Entonces, esa es la forma como encontramos organizada los elementos en los periodos a nivel de la tabla periódica. Muy bien. La otra forma es los grupos o familias, ¿no? Los grupos o familias son 18 columnas en la tabla periódica que vienen de arriba hacia abajo. Recordemos que estas se representan con números romanos y las letras A o B. A para los representativos y B para los elementos de transición. Sin embargo, ya les había comentado que la IUPAC también estableció otro tipo de representar los grupos o familias y es el uso de los números arábigos que van desde el 1 hasta el 18. Esa es otra forma de poderlos identificar. Entonces, esta sería la otra forma. Vamos a revisar acá. Aquí tenemos los grupos o familias que vienen con los dos tipos de representación. Los números romanos y las letras A o B o los números arábigos desde el 1 hasta el 18. Muy bien. Cuando hablamos de los grupos o familias de la tabla periódica, aquí vamos a recordar que el primer grupo o familia se llama el grupo de los alcalinos, el segundo grupo es el de los alcalinotérreos, el tercer grupo, según la nomenclatura moderna, se le llama la del escandio, el cuarto es la familia del titanio, el quinto es la familia del vanadio, sexto es la familia del cromo, el grupo séptimo es la familia del manganeso, el grupo 8 es la familia del hierro, el grupo 9 es la familia del cobalto, el grupo 10 la familia del níquel, el grupo 11 la familia del cobre, el grupo 12 la familia del zinc, el grupo 13 o 3A son los térreos, el grupo 14 o 4A son los carbonoides, el 15 o 5A son los nitrogenoides, el 16 o 6A es el de los calcógenos, el 17 o grupo 7A es la familia de los halógenos y finalmente el 18 o el 8A que es la familia de los gases nobles. Bien, entonces esa es la forma como tenemos nosotros organizados a los elementos en la tabla periódica. Bueno, además de este tipo de organización, hay otro tipo de organización que es teniendo en cuenta las propiedades de los elementos, ¿no? En ese caso, según sus propiedades, los elementos químicos en la tabla periódica están organizados en metales, no metales, metaloides o semimetales o anfóteros y finalmente los gases nobles. Aquí nos vamos a ubicar en la tabla periódica para ver cómo están ubicados esos elementos químicos. Muy bien, esa organización, aquí nos ubicamos entre el boro y el aluminio. Cuando nosotros nos ubicamos entre el boro y el aluminio, aquí vemos una especie de escalerita. Bien, y esa escalerita nos permite diferenciar la ubicación de los elementos químicos. Esta es. Muy bien. En ese caso, ¿cómo es esa organización teniendo en cuenta sus propiedades químicas? Entonces, vamos a revisar. Los elementos que se encuentran de la escalerita hacia la derecha, a estos nosotros los conocemos como los elementos no metales. Estos son los no metales. Muy bien. Los no metales. Listo. Estos que están en la última columna a la derecha, estos son los no metales. Los de la última columna a la derecha, a estos nosotros los conocemos como los gases nobles. Estos son los gases nobles.
Muy bien. Los que están de la escalerita hacia la izquierda, vamos a terminar aquí, gases nobles. Los que están de la escalerita hacia la izquierda, a todos estos los conocemos como los metales. Estos son nombrados como metales. Sin embargo, recordemos que aquí hay algunas excepciones, ¿no? No todos estos elementos que están de la escalera hacia acá son metálicos, pero a nivel general, ¿no? Esa es la forma de poderlos identificar. De la escalera hacia acá, todos estos son metales. Y los que están aquí inmediatamente pegados al pie de la escalerita, nosotros los llamamos semimetales o metaloides o anfóteros, estos que están acá. ¿Por qué se les llama semimetales o metaloides o anfóteros? Porque tienen características de los metales y de los no metales. Entonces, estos también son llamados anfóteros o metaloides también. Muy bien. Entonces, esta es la otra clasificación de los elementos químicos teniendo en cuenta esas características. Muy bien. Entonces, metales, todos los que vienen de la escalerita hacia la izquierda, de la escalera hacia la derecha, los no metales. Los que están pegaditos aquí al lado de la escalera los llamamos semimetales o metaloides o anfóteros, y los de esta columna que conocemos como los gases nobles. Muy bien.